Ay, qué bien. Muy bien, vamos a continuar. Estábamos hablando de los requisitos de la imposibilidad según Jorge Joaquín Llampias, citado en una de las jurisprudencias. La imposibilidad sobreviniente según el auto supremo 375/2016 de 19 de abril. Fíjense cómo ha entendido la jurisprudencia la imposibilidad sobreviniente. La imposibilidad sobreviniente en el plano jurídico son los obstáculos insuperables e imprevisibles que se presentan con posterioridad al contrato celebrado, circunstancia de fuerza mayor y por caso fortuito, que hace imposible el cumplimiento de la obligación, o sea, cuando el obligado no realiza la prestación e incumple el mismo por motivos imprevistos, ajenos a la voluntad de las partes contratantes y lógicamente no se encontraban previstas al momento de celebrar el contrato. Desde esta perspectiva es que tenemos que entender la imposibilidad sobreviniente. Fíjense que vuelve a incidir y estar presentes los dos conceptos que habíamos ya analizado desde la doctrina. Y valga la oportunidad que estas instituciones generalmente están dejadas a la jurisprudencia y a la doctrina. Si ustedes han revisado el código, no tiene mucha disposición al respecto, sino los aspectos claves solamente. Más allá, no define qué es imposibilidad sobreviniente. Y lo ha dejado en manos prácticamente de la jurisprudencia. Y dentro del ejercicio del derecho, quienes administran justicia, cuando una determinada causa es puesta en su consideración, aunque las leyes o las normativas sean escasas, ellos tienen que dar solución a ese tema jurídico. Y en esas circunstancias es que los altos tribunales apelan a la doctrina y de acuerdo a esta posición es que van determinando ciertas líneas jurisprudenciales que se aplican en casos similares. Así se tiene a los autores Luis Díez, seguimos en el auto supremo, Picasso y Antonio Gullón en su obra Sistema de Derecho Civil, refiriendo que la imposibilidad sobreviniente es el obstáculo insuperable que imposibilita total o parcialmente al deudor para cumplir
y que no puede ser vencido pese a desplegar la diligencia y esfuerzo que le es exigible para esa finalidad desde el comienzo de la obligación. O bien el obstáculo que para su superación exigirá del deudor un esfuerzo considerable que no se le puede demandar de buena fe. La imposibilidad sobrevenida de la prestación solo extingue el vínculo cuando deriva de una causa fortuita y no imputable al deudor. Recuerden que en las relaciones contractuales, de acuerdo al principio de buena fe, las partes están obligadas a responder por situaciones también que son accesorias de los contratos y que posiblemente o que evidentemente no se estipulan de forma específica en el contrato. Sin embargo, cada uno, precisamente por ese principio de buena fe, es que está obligado a observar y hacer que el contrato funcione. Es decir, que puedan cumplirse las prestaciones debidas. En ese caso, está hablando acá que él observa todo aquello. Pero aún así, aún haciendo esos esfuerzos que le es exigible a él, realmente no puede superar esta situación. Por eso es que finalmente, al venir o al configurar un caso fortuito y de fuerza mayor, ha de entenderse que la parte no tiene responsabilidad en esto, porque su voluntad no fue puesta en ello para que pueda suceder. Y es ahí donde radica precisamente el hecho de que no se le puede atribuir responsabilidad civil para que pueda responder por las obligaciones que se le han vuelto imposibles, que no ha podido realizar. La teoría de los riesgos. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Tiene una regla. Y esa regla es que el deudor asume el riesgo por cuya consecuencia queda liberado de su prestación por la imposibilidad sobreviniente. No puede pedir la contraprestación y debe restituir lo que hubiere recibido, quedando a la vez la otra parte también liberada de su obligación. Pueden apagar su micrófono. Las partes pueden convenir sin embargo que el riesgo esté a cargo del acreedor. Entonces, por regla general, a la luz del artículo 577 que leímos al inicio y que pueden ustedes revisarlo, la regla es que el deudor asume el riesgo. Pero en circunstancias pueden acordar que el riesgo lo asuma el acreedor. Y habíamos visto que la teoría de los riesgos precisamente intenta determinar en estos casos quién se hace responsable, quién debe responder, el acreedor o el deudor. Entonces vamos a entender que la regla es que el deudor asume el riesgo. Consecuencias de las reglas de la teoría de los riesgos. El riesgo lo asume el deudor, quien queda liberado de la prestación debida, pero a su vez la otra parte, que es el acreedor, queda también liberado de su contraprestación.
Por ejemplo, en un contrato de obra, si el pintor por causas no imputables a él se ve materialmente imposibilitado de cumplir con la prestación asumida de pintar un cuadro, queda relevado de dicho compromiso, pero a su vez el comitente, que es el acreedor, quien le encargó ese trabajo, queda liberado de pagar la retribución convenida. Fíjense, cuando el riesgo lo asume el deudor, entonces ya queda liberado de esa obligación, pero como consecuencia de ello, el acreedor también queda liberado al mismo tiempo y no tiene que pagarle, no tiene que responderle más allá de lo que ya han pactado o como han quedado las cosas. Sin embargo, nótese bien que aquí el acreedor, cuando el deudor asume el riesgo, también queda liberado de pagar la retribución convenida. En el supuesto que el pintor hubiere recibido alguna suma a cuenta, fíjense, tiene la obligación de devolverla, toda vez que por los efectos retroactivos de la resolución del contrato no existe causa que justifique dicho pago. Se opera la imposibilidad que está asumida por el deudor. Si éste ha recibido alguna suma, tiene la obligación de devolverla al acreedor. Y fíjense lo que va a configurarse más enseguida. Si por acuerdo el riesgo lo asume el acreedor, en el ejemplo propuesto se puede estipular que en caso de que el pintor por causas imprevisibles e insuperables no imputables a él no pueda pintar el cuadro convenido, el comitente acreedor correrá con el riesgo, por cuyo efecto el pintor no tendrá la obligación de entregar el cuadro, sino en el estado en que se encuentra. Es decir, va a entregar, mire, hasta aquí avancé, no se pudo más. Se lo entrega. Mientras que el comitente acreedor no podrá exigir la devolución del dinero si hubo un adelanto, y por el contrario, deberá pagarle el saldo del precio convenido. ¿Notaron entonces la diferencia cuando el acreedor asume el riesgo? Cuando el deudor asume el riesgo y se presenta la imposibilidad sobreviniente, este queda liberado de su obligación. Y el acreedor también queda liberado de la suya. Y además, si el deudor, el obligado, ha recibido un adelanto, tiene que devolverlo. Eso es lo normal que está establecido acá en nuestra legislación. Pero, usted lee el artículo 577, las partes pueden, sin embargo, convenir en que el riesgo esté a cargo del acreedor. Cuando conviene, el riesgo esté a cargo del acreedor, esta es la figura. Se presenta el mismo caso. El pintor entrega el cuadro en el estado en que se encuentre. No tiene obligación de devolverle lo que ha recibido. Y por el contrario, el acreedor ya no tiene derecho a exigirle que le cumpla con el cuadro o a exigirle que le devuelva lo que le ha dado. Y por el contrario, tiene que cancelarle todo el valor del trabajo, en este caso del cuadro. Entonces ese detalle es importante resaltar. En las obligaciones de hacer, si la prestación es intuito personal, se produce la resolución por imposibilidad sobreviniente si el deudor de la prestación está objetivamente imposibilitado de cumplir con la misma y esa imposibilidad no le es imputable. En cambio,
El hacer no es intuito personal, se puede conseguir por medio del juez que un tercero realice la prestación prometida a costa del incumplido. Para comprender lo que estamos diciendo acá, es necesario entender el concepto de intuito personal. Intuito personal no es más que personal, personalísimo. Es decir, que la obligación solo lo puede cumplir esa persona. Si se hace un contrato con el trío oriental y uno de ellos, o casi todo el grupo se enferma o por alguna situación hay un accidente, y hay otro conjunto, hay otro trío que canta parecido y que se la sabe todas las canciones del trío oriental. Por más que suceda eso, y ellos digan, bueno, este nos va a reemplazar. Ahí no funciona porque las personas han hecho el contrato precisamente por esa exclusividad en función a la persona. Eso es intuito personal que solo la obligación la puede cumplir una determinada persona por los atributos que tiene. Así habláramos de un artista, de un pintor, entonces nadie más puede cumplir esa responsabilidad. A eso se le llama intuito personal. Si eso sucede y viene la imposibilidad, entonces automáticamente tiene que proceder la resolución porque ninguna otra persona va a poder cumplir con esa obligación. Sin embargo, cuando no es intuito personal, automáticamente puede ser reemplazada por otro. Entonces, uno puede pedir al juez que la obligación pueda ser cumplida por un tercero. Las excepciones a la regla de la teoría de los riesgos. Aquí también hay ciertas excepciones. Doctor, Cuando hablamos disculpe de que le excepciones, corte. ¿aló? Al respecto de intuito personal, no quería dejarlo pasar. Ya, ¿Cómo dígame. nos damos cuenta que es intuito personal? ¿Tiene alguna, o sea, en el contrato indica es intuito personal o directamente indica tiene que realizarlo tal persona? ¿Cómo nos damos cuenta que es intuito personal? Nos damos cuenta por la calidad de la obra que va a realizarse, ¿no? Si estamos hablando de un cuadro, por ejemplo, y que las partes han convenido que se haga una pintura de manos precisamente de un determinado pintor que con ese precisamente está haciendo el contrato. Y el contrato va a configurar precisamente ese escenario, ¿no? Puede rezar en el contrato que la obra estará exclusivamente realizada por fulano de tal. ¿Me entienden, no? Cuando el contrato reza la exclusividad, entonces estamos hablando que es una obligación intuito personal, que nadie más la puede cumplir. O sea, tendría que decir exclusivamente en la persona de fulano tiene que hacerlo así. O sea, Exactamente. Puede decir esa exclusividad o puede dar otras señales, pero de tal manera que en el contrato podamos entender que las partes han convenido precisamente en función a la calidad de la persona que lo va a realizar. ¿Me entiende, no? Vale decir, el consentimiento de la otra está en función a que precisamente esa persona va a realizarlo. La contraprestación. ok, gracias. Entonces es fácil configurar, es fácil entender que se trata de una obligación totalmente personal. A eso significa personal, intuito personal. Personal significa en realidad. ¿Está bien? ¿Aló? Sí, gracias, doctor. Muy bien. Seguimos entonces. Las excepciones, entonces, la regla de la teoría de los riesgos. Para comprender la excepción, tenemos que saber la regla. ¿No es cierto? Toda regla tiene su excepción. En ese sentido, la regla es que el riesgo lo asume el deudor. No se olviden. Excepcionalmente, por acuerdo de parte, se puede acordar o establecer que el acreedor asume el riesgo.
y ya vimos la diferencia. Entonces veamos acá, en la transferencia de cosas ciertas y determinadas, tratándose de contratos traslativos o constitutivos de un derecho real y que tengan por objeto una cosa cierta y determinada, no sujeta a modalidades, el riesgo es para su dueño, que resulta ser el adquiriente, en virtud del principio de que en este tipo de contratos la transferencia de la propiedad se opera por el simple consentimiento de las partes, convirtiéndose el adquiriente en propietario, aunque la cosa no haya sido entregada ni el precio pagado, de cuya consecuencia, si la cosa perece, se pierde para su dueño, que es el adquiriente, quien no obstante seguirá reatado a su compromiso de pagar el precio si se trata de una compraventa. Un requisito acá es que la cosa sea cierta y determinada. Eso es el requisito que debe operarse aquí. Y en las transferencias, ustedes saben que es un contrato prácticamente que se opera por el simple consentimiento. Vale decir, las partes convienen y están de acuerdo. Muy bien. A partir de ahí el adquiriente es propietario de la otra cosa, por más que todavía no se la hayan entregado. Ese es el detalle. Así que cuando la cosa se pierde, perece para su dueño, que en este caso es el adquiriente. Y el detalle importante acá es que así él no lo hubiera recibido todavía, pero ya pactaron. Y del momento que pactaron, surgió el consentimiento, aunque no se haya pagado todavía y aunque la cosa no se hubiera entregado, ahí se concretiza el vínculo jurídico donde el adquiriente pasa a ser el dueño y el enajenante prácticamente ya ha perdido la propiedad. Por eso es que se pierde para quien es el dueño. Así no le hayan entregado todavía la cosa. Otra sección en las transferencias diferidas. Estamos hablando de aquellas que no se operan en el mismo tiempo y se la ha determinado para un tiempo posterior. Eso es diferido. En los contratos en que la transmisión de la propiedad está diferida, el enajenante sigue siendo propietario, razón por la cual asume el riesgo y queda liberado de entregar la cosa si el perecimiento no le es imputable, y a su vez el adquiriente también queda relevado de pagar la contraprestación. Fíjense este detalle importante, estamos hablando de la transferencia diferida. No se opera en ese mismo momento que se hace el contrato, sino que las partes establecen un tiempo posterior. Por el hecho de haber establecido un tiempo posterior, es que el enajenante sigue como propietario de la cosa y de perecer, esta va a perecer para él y no para el adquiriente. Ese es el detalle. ¿Por qué? Por la situación que ha sido diferida. Nótese que en el primer caso no era diferido. Así que en ese momento simplemente cada uno cambió de roles. El enajenante dejó de ser propietario y el adquiriente adquirió la propiedad. Por lo tanto, cuando perece la cosa, perece para el adquiriente. En la transferencia de cosas en género, fíjense, estamos hablando de género. En el género ingresan varias especies. La transferencia de cosas en género no se opera mientras no sean individualizadas. Y si perecen antes de tal operación, el riesgo lo asume el enajenante, que al seguir siendo propietario de ellas queda liberado de entregarlas, ocurriendo lo mismo con el adquiriente, que queda relevado de tener que pagar el precio o la contraprestación ofrecida. Entonces, cuando no se ha determinado qué cosa es y no se han individualizado, entonces las cosas genéricas no pueden perderse para el adquiriente, porque no se ha dicho esta cantidad o esto corresponde a la venta. Entonces está de manera general. Puede ser una cosecha que no se ha individualizado la cantidad ni de qué se trata. Entonces, por esa circunstancia de no haber individualizado,
y no saber qué cosa le corresponde para el que está adquiriendo, la propiedad, por lo tanto, sigue en manos del enajenante que todavía no ha podido transferir tales cosas por no haberla individualizado. Y fíjense cómo cambia la perspectiva acá. Sin embargo, en el momento en que el enajenante las convierte en cosas ciertas y determinadas, es decir, las va a individualizar y va a decir, esta es la cantidad que corresponde. A través de la individualización o especificación, se opera la transferencia de la propiedad, en cuyo caso se aplica la regla para la transferencia de cosas ciertas y determinadas, en la que el riesgo la asume el adquiriente, quien por tal efecto no queda liberado de cumplir con su contraprestación. Nótese bien que tiene singular importancia el hecho de que las cosas estén determinadas. En ese caso, la transferencia prácticamente opera y el adquiriente es que asume el riesgo. Y por lo tanto, si perecen, este no queda liberado de pagar esa contraprestación. En las transferencias sujetas a condición suspensiva, la transferencia del derecho de propiedad sujeto a una condición suspensiva no se opera mientras no se produzca ese acontecimiento futuro incierto, del cual depende el nacimiento del derecho, por cuya virtud, si la cosa perece por causas no imputables al enajenante, estando pendiente dicha condición, el riesgo lo asume éste, quien sigue siendo propietario y por tal razón queda liberado de su obligación de entregar la cosa que pereció y a su vez el adquiriente se libera de la contraprestación asumida. Nótese bien que estamos hablando de la condición suspensiva. Quiere decir que no ha nacido el derecho, se ha comprometido. Te voy a regalar una biblioteca completa. Si vence, si aprueba o si te gradúas en derecho. Usted todavía está en quinto. Finalmente la cosa perece por alguna situación. Entonces, ¿para quién va a perecer? Precisamente para el enajenante, el que ha comprometido. ¿Por qué? Porque por esa condición suspensiva, el derecho todavía no se concretiza para quien se va a beneficiar precisamente de aquello, para la otra parte. Entonces, él sigue siendo dueño. Y la contraposición a la condición suspensiva es precisamente la condición resolutoria. No entiendo. Y si entendemos que es contrapuesto, entonces ya podemos decir que cuando la transferencia sujeta a condición resolutoria, la cosa perece. ¿Para quién va a perecer? Para el adquiriente. Porque recuerden que por la condición resolutoria el derecho nace. Y la otra persona automáticamente llega a ser el propietario. Solo que su derecho propietario está sujeto a una condición resolutoria. Se cumple la condición y prácticamente va a dejar de ser el propietario de nuevo y las cosas van a regresar a su estado primitivo. Entonces, en ese caso, por eso es que la cosa perece precisamente para el adquiriente. Totalmente contrario a cuando está sujeta a la transferencia a condición suspensiva. Finalmente, en la resolución del contrato por imposibilidad, la regla genérica es que el riesgo lo asume el deudor. No se olvide. Esa es la regla. En los contratos trasladativos del derecho de propiedad, el constitutivo de derechos reales, el riesgo lo asume el dueño, que pierde la cosa quedando la otra parte liberada de su obligación.
Finalmente, la excepción a la regla precedentemente indicada la constituye el artículo 579, el inciso 1, que tiene varios detalles ahí en este artículo, al disponer que cuando se trata de cosas ciertas y determinadas, nótese bien, ciertas y determinadas, no en género e indeterminadas, el riesgo lo asume el adquiriente, quien no recibe la cosa objeto del contrato, pero sigue obligado a cumplir con la contraprestación. Muy bien. Son reglas interesantes, no tan complicadas, pero que podían complicar un poquito. Este tema continuará para el viernes 19 de junio, donde vamos a ver la última forma de resolución, que es por excesiva onerosidad. Entonces, de esta manera, ya estamos también en el tiempo. Hemos podido desarrollar esta temática y esperando que ustedes también hayan leído, y eso nos va a facilitar a que podamos también contextualizarnos en lo que estamos hablando y que no sea algo que recién estemos escuchando. Si alguien tiene algo para comentar, puede hacerlo. Tenemos 5 minutos todavía. Tienen la palabra. Muy bien. Solamente para considerar, doctor, el compañero Marco Fernández ha solicitado licencia por motivo de enfermedad. De repente no lo han hecho conocer. Ya, está bien. No hay ningún problema. Comentarles que hemos estado subiendo algunos materiales en el Classroom, materiales muy interesantes que ustedes pueden acceder para poder ir leyendo en sus tiempos libres, porque amerita un espacio donde podamos deleitarnos con la lectura y no hacerlo como por cumplir, porque eso no nos va a ayudar. Por lo demás, vamos a seguir avanzando. Estimo que la práctica de este tema hasta mañana la pueda ya concluir y las voy a subir para que puedan ya ir trabajando. No se olviden de leer el texto y leer también los materiales que yo les estoy ofreciendo en Classroom para que ustedes vayan teniendo o desarrollando un conocimiento con relación al tema que estamos avanzando. Sin más que decir, ha sido un placer estar con ustedes en una clase más. Nos vemos el viernes. Ya, doctor. El viernes, doctor.